Cuando recibí la llamada, no podía creer lo que escuchaba. Había sido aceptada en una de las universidades privadas más prestigiosas del país, y con una beca completa. Era el sueño que tanto había perseguido desde niña: salir adelante, romper con las expectativas que otros tenían sobre mí, demostrar que podía lograrlo. Mi familia gritó de alegría, mis amigos me abrazaron emocionados, y yo sentí una mezcla de orgullo y esperanza que llenaba todo mi ser. Por fin, después de años de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificar momentos de diversión, todo parecía valer la pena. Imaginaba los días de estudio, los nuevos amigos, las oportunidades que se abrirían ante mí. Pensaba en ser la primera en mi familia en graduarse, en darles a mis padres una razón para sentirse orgullosos, en cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero, sin saberlo aún, había un desafío aún más grande esperándome, uno que no estaba en los libros ni en las clases: el rechazo silencioso, las miradas que juzgan antes de conocer y las microagresiones que desgastan el alma poco a poco. Este es el comienzo de una historia real, de una experiencia que muchas jóvenes afrodescendientes se enfrentan en silencio. Pero también es la historia de cómo encontré fuerza en medio del rechazo, y cómo aprendí a levantar mi voz para que nadie más tenga que callar. Si alguna vez te has sentido invisible o juzgada por quien eres, esta historia es para ti. Acompáñame en este viaje. Llegó el primer día en la universidad y me desperté con una mezcla de emoción y nervios. Quería mostrar lo mejor de mí, ser fuerte, demostrar que pertenecía ahí. Me puse mi mejor ropa, practiqué mi sonrisa frente al espejo y respiré profundo antes de salir de casa. Al llegar al campus, todo parecía perfecto: edificios imponentes, estudiantes caminando con confianza, un ambiente lleno de promesas. Pero pronto, esa imagen empezó a cambiar. En las primeras clases, sentí miradas que atravesaban mi piel, como si me examinaran para decidir si merecía estar allí. Sonrisas forzadas, saludos cortos que no llegaban a ser verdaderos. Pequeños gestos que dejaban claro que, aunque estaba aceptada, no era realmente bienvenida. Durante el almuerzo, busqué un lugar para sentarme. Me acerqué a un grupo, pero sus conversaciones se detuvieron. Me devolvieron miradas incómodas y se dispersaron sin invitación. Sentí un frío en el pecho, una soledad inesperada que no sabía cómo manejar. Pero mi sonrisa seguía ahí, intentando esconder ese miedo que crecía dentro. Cada día era un esfuerzo por encajar en un lugar que parecía no quererme. Y aunque nadie decía nada abiertamente, las pequeñas acciones diarias me recordaban que era diferente. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Que esa beca no era solo un premio, sino una responsabilidad. Y que, aunque el camino fuera difícil, yo iba a dejar mi huella. Este es solo el comienzo de lo que viví. Una lucha silenciosa que muchas no ven, pero que pesa en el corazón. Lo que parecía solo miradas frías y silencios incómodos pronto se convirtió en algo más difícil de ignorar: las microagresiones. Esas pequeñas palabras y gestos que, aunque a veces parecen insignificantes, se acumulan y desgastan el alma. En clase, un profesor que repite mi nombre con un tono dudoso, como si no creyera que yo pueda entender el material. Un compañero que me pregunta, en voz alta, si realmente estoy segura de poder con la carga académica. Los susurros que se detienen cuando paso cerca. Intenté ignorarlo, decirme que era solo paranoia, pero era imposible no sentir el peso constante. En los pasillos, escuchaba bromas disfrazadas de chistes sobre cómo algunos estudiantes como yo no encajaban en ese ambiente. Incluso en tareas grupales, muchas veces me dejaban fuera, como si mi opinión fuera menos válida. Lo peor era que estos ataques no eran visibles para todos. No podía señalar a nadie y decir me están discriminando, porque eran sutiles, como un veneno silencioso. Pero mi mente no podía ignorar el mensaje: no era realmente bienvenida. A veces, en la soledad de mi habitación, lloraba por la injusticia. Por la lucha diaria solo para ser vista y escuchada. Sin embargo, cada lágrima también me recordaba por qué debía seguir adelante. Porque rendirse significaría aceptar que mi voz no importa. Y yo sabía que importaba. Este capítulo es la historia de muchas jóvenes que enfrentan esta batalla silenciosa, pero que no se callan. Con el tiempo,
Las microagresiones se transformaron en un rechazo más abierto y difícil de ignorar. No eran solo gestos o palabras escondidas, sino acciones que dejaban claro que yo no era parte del grupo. En las clases, los profesores me ignoraban o no respondían cuando levantaba la mano para participar. Mis ideas eran desestimadas o atribuidas a otros. Era como si mi presencia molestara, aunque nunca me lo dijeron directamente. Los grupos de estudio me dejaban fuera, organizando reuniones sin avisarme o simplemente olvidándose de incluirme. Sentía como me cerraban puertas, una tras otra, sin explicación ni oportunidad para demostrar mi valor. En eventos sociales, las invitaciones no llegaban. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba al salón. Me convertí en una espectadora invisible, observando desde la distancia. Un día, escuché a un grupo de compañeros decir que la beca era un favor y no un derecho, y que no todos merecían estar ahí. Esas palabras dolieron más que cualquier insulto directo. Porque revelaban una verdad amarga. Para algunos, mi lugar no estaba ganado por mérito, sino cuestionado por mi origen y apariencia. A pesar de todo, decidí no dejar que el rechazo definiera quién soy. Entendí que esta lucha no era solo mía, sino de muchas que enfrentan barreras similares. Y que, para cambiar esta realidad, tenía que levantar la voz, mostrar mi verdad y empoderarme. A medida que pasaban los días, la carga del rechazo y las microagresiones comenzó a pesar más en mi corazón y en mi mente. Me encontraba a menudo cuestionándome a mí misma, preguntándome si realmente pertenecía a ese lugar que había soñado con tanto esfuerzo. ¿Sería yo lo suficientemente buena? ¿Estaba exagerando lo que sentía? ¿O acaso el problema era simplemente que no encajaba? Estas dudas me consumían en silencio. Por las noches, cuando el campus se quedaba en calma y el bullicio desaparecía, la soledad se volvía abrumadora. Pensaba en rendirme, en renunciar a la beca, en volver a un lugar donde no tuviera que enfrentar esas miradas ni esos silencios. Pero había algo en mí que se resistía a ceder. Una voz interna, tenue pero firme, que me recordaba todo lo que había logrado para llegar hasta ahí. Recordaba las promesas que me hice a mí misma y a mi familia, el sueño de ser un ejemplo, de romper cadenas y abrir caminos para quienes vinieran después. Y aunque el camino se veía oscuro y solitario, decidí que no permitiría que el miedo y la duda me definieran. Esta batalla interna era parte del proceso, una prueba de mi fuerza y determinación. Porque crecer y sanar no es solo vencer a los demás, sino también a los miedos que llevamos dentro. En medio de la soledad y la lucha interna, algo cambió. Comencé a buscar y a encontrar personas que, como yo, también enfrentaban desafíos similares, o que simplemente estaban dispuestas a escuchar y apoyar. Me uní a grupos estudiantiles dedicados a la diversidad y la inclusión, espacios donde mi voz era no solo escuchada, sino valorada. Allí encontré amigos que comprendían lo que significaba ser juzgada por la piel, el origen o la apariencia. Personas que compartían experiencias, miedos y sueños, y que me ayudaron a sentirme menos sola. También conocí a profesores y mentores que no solo creían en mi potencial, sino que me alentaban a seguir adelante, a no dejar que las dudas me dominaran. Estos aliados se convirtieron en un refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin máscaras ni temores. Poco a poco, esa red de apoyo me dio fuerzas para enfrentar los obstáculos con más confianza. Me enseñaron que no estaba sola en esta lucha, que había una comunidad dispuesta a caminar conmigo. Fue un momento decisivo en mi camino, entender que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de valentía y sabiduría. Gracias a ellos, empecé a creer más en mí y en mi derecho a ocupar ese espacio que tanto había anhelado. Con el apoyo de mis nuevos aliados, sentí la fuerza para dejar de callar. Empecé a participar en debates, foros y reuniones estudiantiles donde pude compartir mi experiencia y denunciar las injusticias que enfrentaba día a día. No fue fácil. Hablar en público, especialmente sobre algo tan personal, me llenaba de nervios y miedo. Pero cada palabra que pronunciaba era un paso para romper el silencio que el racismo quería imponer. Poco a poco, mi voz comenzó a resonar entre mis compañeros y profesores. Me di cuenta de que no solo hablaba por mí, sino por todas aquellas que vivían situaciones similares y sentían que no tenían un espacio para expresarse.
Mis palabras fueron una chispa que encendió conversaciones necesarias sobre diversidad, inclusión y respeto. Y aunque algunas personas resistían el cambio, muchas otras comenzaron a escuchar, a cuestionarse y a actuar. En ese proceso, aprendí que la denuncia no es solo un acto de valentía, sino una herramienta poderosa para generar transformación. Porque cambiar el mundo empieza por cambiar la narrativa, por visibilizar lo invisible y por exigir respeto y justicia. Mi voz, antes tímida y temerosa, se convirtió en un faro de esperanza y empoderamiento para mí y para muchos más. Después de levantar la voz, algo empezó a moverse dentro de la universidad. Mis palabras y las de otros estudiantes que también habían sufrido discriminación comenzaron a abrir los ojos de muchos. Se organizaron espacios de diálogo, talleres de sensibilización y se crearon comités para fomentar la inclusión y el respeto. La administración ya no podía ignorar las voces que pedían un cambio real y urgente. Aunque no todo fue inmediato ni fácil, pequeñas acciones comenzaron a transformar el ambiente. Profesores más atentos, compañeros más conscientes y una comunidad que poco a poco se mostró más abierta y empática. Yo también cambié, porque al compartir mi historia y enfrentar el rechazo, me fortalecí y me convertí en una líder. Aprendí que la lucha contra el racismo no es solo un esfuerzo individual, sino colectivo. Cada paso hacia la justicia y la igualdad es un triunfo que nos beneficia a todos. Y aunque el camino es largo, la esperanza y el compromiso crecen con cada voz que se alza. Esta parte de la historia demuestra que, incluso en los lugares más difíciles, el cambio es posible. Después de tanto tiempo enfrentando el rechazo, las dudas y las microagresiones, llegó un momento decisivo en mi vida universitaria. Aprendí a abrazar quien soy con orgullo, sin miedo ni vergüenza. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero cada paso me acercó más a la verdad que había estado buscando. Mi identidad no es una barrera, sino mi fuerza más grande. Al principio, solía esconder aspectos de mí misma para encajar mejor. Trataba de suavizar mi acento, evitaba hablar de mis raíces, me esforzaba por no llamar la atención. Pero poco a poco comprendí que negar quién soy solo me alejaba de mi propósito y de mi felicidad. Empecé a compartir mi cultura, mis experiencias y mis sueños con orgullo, sin pedir permiso ni disculpas. Me involucré en eventos culturales, charlas y grupos donde podía celebrar mi herencia y conectar con otros que compartían mi historia. Cada sonrisa que recibía, cada gesto de apoyo, era un recordatorio de que pertenezco y que mi voz importa. Además, comprendí que mi experiencia era un puente para otros. Al mostrar mi verdad, ayudaba a derribar estereotipos y a abrir mentes cerradas. Me convertí en un ejemplo para otras jóvenes que también luchaban por encontrar su lugar en espacios que parecían no estar hechos para ellas. El empoderamiento no llegó solo, fue fruto de la resistencia, la perseverancia y el amor propio. Aprendí a reconocer mis logros, a valorar mis esfuerzos y a celebrar cada pequeño triunfo. Orgullosa de mis raíces, comencé a liderar iniciativas para fomentar la inclusión y la diversidad en la universidad. Participé en proyectos que buscaban cambiar la narrativa sobre las personas afrodescendientes, mostrando nuestra riqueza cultural, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de liderazgo. La transformación más grande fue interna. Me liberé del miedo a ser juzgada y abracé la seguridad de saber quién soy y lo que puedo aportar al mundo. Este empoderamiento también fue un acto de amor hacia mi comunidad y hacia mí misma. Porque entendí que para construir un futuro justo, primero debo construir un presente auténtico y fuerte. Hoy camino por el campus con la frente en alto, consciente de que mi historia tiene valor y que, aunque el camino no siempre ha sido fácil, cada paso ha valido la pena. Mi voz es ahora un faro de esperanza y fuerza para quienes enfrentan el racismo y la discriminación. Y sé que, al compartir mi experiencia, ayudo a construir un mundo donde la diversidad sea celebrada y donde nadie tenga que esconder su identidad para ser aceptado. Este capítulo de mi historia es un llamado a la resiliencia, a la valentía y al amor propio. Porque, en un mundo que muchas veces intenta apagarnos, la luz que nace de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos es la que ilumina el camino hacia un futuro mejor. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Cada paso, cada batalla interna y externa, cada lágrima y cada sonrisa, han sido parte de un camino que me ha transformado para siempre. Hoy, miro atrás y veo no solo los momentos de dolor y rechazo,
sino también la fuerza que nació de esas experiencias. He aprendido que la verdadera victoria no está en ser aceptada, sino en aceptarme a mí misma, con toda mi historia, mi cultura y mi voz. Este nuevo capítulo no es solo mío, sino de todas las personas que, como yo, luchan contra el racismo y la discriminación en sus propios espacios. Porque el cambio no se logra solo con palabras, sino con acciones constantes, con valentía para enfrentar lo injusto y con la voluntad de construir un futuro diferente. Ahora me comprometo a seguir alzando la voz, a apoyar a quienes aún enfrentan esas barreras y a ser parte activa de esa transformación que todos necesitamos. Sé que no será un camino libre de obstáculos, pero tengo la certeza de que la unión, la empatía y la justicia son fuerzas imbatibles. Quiero invitarte a ti que me escuchas o me lees a que también te sumes a esta lucha. Que no permitas que el miedo o el silencio te detengan. Porque cada historia compartida, cada voz levantada, es un paso más hacia un mundo donde nadie sea juzgado por su color, origen o condición. Hoy, más que nunca, creo en el poder de la empatía para abrir corazones y despertar conciencia. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde la dignidad, el respeto y la igualdad sean la norma, no la excepción. Gracias por acompañarme en esta historia. Juntos, podemos hacer que la esperanza se convierta en realidad.